Bendito sea nuestro Señor, gracias le damos a nuestro Rey por su misericordia, por su palabra. Es importante entender esto hermoso que es la palabra del Señor, pero también no autoengañarnos, como dice el libro de Santiago. Sed pues hacedores de la palabra, no solamente oidores, o más abajo dice oidores olvidadizos. No, no me autoengañe. Ese autoengaño es el que hace mi mente, que me quiere convencer de que algo es de una forma, siendo que no es así. Por eso no hay que autoengañarse y el Señor nos ayude. Sí, nos ayuda el Señor, pero la ayuda está en su palabra. Él habla antes de tiempo y a tiempo. Por eso use la palabra de Dios para conocer a Jesucristo. Búsquele. Por eso, hermanos, es importante entender. Dios dejó ejemplo en todo. Dios le enseñó todo a sus apóstoles. Por eso le dice, os he enseñado todo ya. Le dice que ya le ha dicho todo. Entonces, porque el Señor en su amor es tan bueno que el Señor todo se lo dijo antes a sus apóstoles, a sus profetas. Os he dicho todo, dice ahí en Marcos capítulo 13, verso 23. Él no va a juzgarnos a nosotros por algo que Él no nos haya enseñado. El tema es que a veces tenemos la Biblia y no la escudriñamos, o a veces en nuestra iglesia nos enseñan, pero después no seguimos nosotros haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder entenderla y también buscar conocer al Señor. ¿Para qué usted está buscando la palabra de Dios? ¿Para qué quiere escuchar? Aprender, dice, sí, perfecto, pero de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha quedado claro, que hemos ocupado en nuestro diario vivir. Hablábamos de que la palabra del Señor tiene que ser la que rija nuestro caminar. Es por eso que usted y yo somos los que decidimos si ponemos la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. Los conceptos, por eso este programa que el Señor nos insta a realizar, lo hemos denominado entendiendo y conociendo lo que dice en la Biblia, lo que dicen las Escrituras, lo que dice la palabra del Señor. Hablábamos acerca de esta armadura de Dios, que es necesario que el Hijo de Dios se la ponga. Por eso dice la armadura de Dios, se la pone el Hijo de Dios, porque es una batalla espiritual. Por eso, como es espiritual, yo tengo que solucionar todos los inconvenientes y los obstáculos, o mi testimonio, que es en lo físico. Yo no puedo ir a expulsar un espíritu, un demonio, si yo estoy en desobediencia, en mentira, en delito o en rebeldía. ¿Ya? Porque a veces nuestra mente dice, no, pero es que al tiro el castigo para aquellos que asesinan, los que adulteran, los que fornican, como que si esos pecados fueran los más grandes y esos son castigados y otros no. No, si en nuestra mente es que nos da esos veredictos. Porque la palabra del Señor dice que no, todo aquel que peca automáticamente se aleja del Señor, el Señor no está en él. Por eso es importante entender la palabra del Señor, la verdad, que la orden frente a esta realidad de que el enemigo está acechando a sus hijos, la orden ni siquiera fue una sugerencia. Esto lo basamos en Efesios capítulo 6. Amén, y estamos hablando de Efesios capítulo 6, del verso 13 en adelante. Del verso 12 hablábamos que, recordando que no tenemos lucha contra carne y sangre, ahí empiezan, recuerden, no tenemos lucha contra cuerpos humanos, con las personas, no, es lo que lo influencia y es lo que está dentro de ellos. Esta es una guerra espiritual donde hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, pero son del ejército del enemigo. Por eso es importante conocer los procedimientos del Señor. El enemigo se opone en todo sentido a la obra de Dios. El enemigo y su ejército pervierte la palabra de Dios siempre que puede. El enemigo y sus huestes estorba y obstaculiza al siervo de Dios y a la iglesia de Cristo. Entorpece el evangelio.
Por eso cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cristo es la imagen de Dios, lo dice ahí en 2 Corintios 4:4. Por eso es importante entender que el Señor siempre ha querido, Él a usted y a mí, por misericordia, nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, dice, a su luz admirable. Pero el enemigo, hay muchos que no han salido de ahí, y dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos no creen porque no quieren nomás, no. Hay algo que los está influenciando, hay algo que está dentro de ellos, o hay algo que los tiene convencidos y tiene la influencia en sus mentes y en sus corazones. Por eso son incrédulos, porque el enemigo, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso no podemos juzgar al incrédulo, no podemos condenarlo o maldecirlo, no, porque ellos no conocen a Dios, no tienen esto maravilloso que tú tienes. Por eso, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué es lo que tienes? ¿Tienes el amor de Dios, que es Dios mismo, para amar al prójimo, para orar por ellos? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Recuerde que esa es la condenación, lo que hablábamos en Juan 3. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aunque la luz vino al mundo, la luz vino a estos hombres, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, no quiero que me muestre lo que estoy haciendo mal, y yo me alejo de la luz. Ellos son incrédulos, y el enemigo cegó el entendimiento de estos incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Este Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo tiende trampas, él tienta, él acusa, y él tiende trampas a los justos. Por eso es necesario que tengamos buen testimonio. Es necesario que hagamos las cosas como Dios dejó establecido en su palabra. El enemigo mantiene al mundo sometido en su poder, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso no hay que desconocer. No desconocemos las maquinaciones del enemigo. Es decir, no desconocemos la forma que tiene de trabajar en la tentación, de desconcentrarnos. No hay que desconocer. ¿Por qué? Porque si no desconocemos y sabemos cómo trabaja el enemigo, él no va a dejar de sacar ventajas sobre nosotros, sobre nuestra ignorancia. Que a veces, el diablo lo que me hizo, no, el diablo te influenció nomás. El diablo te puso una situación y yo decidí llegar a él. El diablo no me amarró las manos y los pies y me sentó en el sillón y me puso a ver televisión a la hora que yo tenía que estar conectado en la reunión. No, soy yo el que lo hago. Hay personas que se han dejado influenciar, y más allá de influenciar, les gustan estas prácticas de mentira del enemigo, y es ahí donde entran las potestades de los demonios. ¿Por qué? Porque está abierta una brecha, una puerta para que las potestades entren en ellos. No es el caso nuestro, gracias al Señor. Porque las fuerzas de maldad de Satanás están estructuradas para tener éxito en las iniciativas más destructivas que ellos tienen. Pero antes del sacrificio del Señor, siempre quiso hacerlo, pero ahora nosotros tenemos esta sangre maravillosa en la cual podemos clamar a aquellos que creemos en Jesucristo. Por eso el Señor, en su misericordia, nos dice que tenemos que mejorar las relaciones, que tenemos que fortalecernos en el Señor, el poder de su fuerza, que tenemos que resistir en el día malo. Por eso hay que ponerse toda la armadura de Dios. Por eso Efesios 6:13 dice: tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Vamos a tener días malos, vamos a tener aflicciones, pero el Señor dice: confía, yo vencí al mundo. ¿Qué quiere decir? Jesús dice: vas a tener problemas, aflicciones, momentos delicados, días malos, o más de un día malo, vas a tener aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo, y yo que te dejé ejemplo en todo, y yo que estoy contigo, te voy a sacar esas aflicciones, porque tú vas a ser guiado por mí, y tú te vas a dejar guiar por mí. Porque hay una necesidad real, hermanos, de los hijos de Dios, de estar armados de toda la armadura de Dios.
¿Por qué tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios? Porque somos débiles. Somos débiles. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Sí, somos débiles. Por eso tienes que armarte de toda la armadura de Dios. ¿Y por qué ahora puedes ponértela? Porque ahora estás firme en el Señor, te has fortalecido en el Señor y en el poder de tu fuerza. ¿Y por qué te fortaleciste en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque ordenaste y mejoraste tus relaciones. ¿Y por qué mejoró sus relaciones de trabajo con los hijos, con los familiares, con todo? ¿Por qué mejoró eso, lo que hay que mejorar? Porque se restauró con Jesucristo, con Dios primeramente, en su relación con Él, en su oración, en la palabra. Restauró su palabra en usted. Se restauró con usted misma, se restauró con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia, se restauró en su iglesia. Pero todo parte por restaurarme con Dios. El Señor, el que es aquel que vino en su misericordia y Él me redimió, Él me regeneró, Él me restauró, me reconcilió y ahora con su palabra y su Espíritu Santo Él me capacita. Por eso, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso hay que entender, hermanos, que algunos, en nuestra debilidad humana, hay algunos que sí, soy débil, perfecto, pero fuerte soy si estoy en Cristo Jesús. Porque nuestros sentidos pueden también verse afectados. Y debido a que sabemos que el trabajo de Satanás es sutil, es astuto. Si no usamos la armadura de Dios, poco a poco nos vamos a exponer a dejar de amar a Dios, dejar de servirle, dejar de seguirle, dejar de ser fiel, dejar de ser leales a Dios, a su palabra. Por eso es importante entender esto, que no es por mi propia fuerza. En 2 Corintios capítulo 11 del 3 y 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque era astuto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, así como Satanás con la serpiente engañó con astucia a Eva, yo temo que vuestros sentidos, nuestros sentidos humanos, los cuales queremos caminar con la emoción, con sentimiento humano, que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, nos desorientamos de la sincera fidelidad de Cristo. A veces creemos que estamos siguiendo al Señor como dice su palabra, pero desconocemos su palabra y le llamamos a lo que es de Dios, cosa que no es de Dios. Porque no sabemos separar y no hemos aprendido a discernir la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque aún en nuestra vida no hemos aplicado la ley de Dios, que es la separación. Él separó la luz de las tinieblas. Y le decía el apóstol Pablo, mira, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, lo escuchan. Hermanos, todavía seguimos escuchando a aquellos que tienen otra creencia, o aquellos que presentan otro evangelio, o aquellos que saben textos para puro atacar y criticar y ofender. No, la palabra de Dios dice que hay que cortar, no hay que tolerar eso, hay que cortar esa comunicación. Es por eso que la orden frente a esta realidad, somos débiles, nuestro sentido, no hay que dejar que esto no es por emoción, no es por sentimiento, no es por mi mente, no es por lo que yo creo, no es por lo que usted cree, es que Dios hoy sentí algo del Señor, en mi estómago sentí, no, si está la Biblia si dice no, y eso que sintió usted dice que sí, no le crea el sentimiento. La orden frente a esta realidad es colocarse toda la armadura de Dios, toda. Es un mandamiento, nadie puede ir. Hace tiempo yo me acuerdo, viene a mi mente este ejemplo para que usted lo entienda. Uno jugaba fútbol y uno jugaba así nomás, pues era pobre, con suerte teníamos zapatillas y las medias eran de un color, una y otra de otro color. Y jugaba, y cuando chocaban pies con pies, canilla con canilla, le decimos acá, ¡ay, que dolía mucho, mucho, mucho! Y más de algunos se lesionaba. Entonces con el tiempo se podía jugar así nomás. Pero ahora hasta en el amateur, hasta en los barrios y más aún en los profesionales, es un deber, es una obligación usar canilleras que son de un elemento plástico un poco más duro que no le provoque daño al hueso de la canilla, pero si alguien le golpea fuerte, no, es decir, le proteja.
Entonces, ahora, no es que el que quiere jugar, si quiere se pone la canillera. Ya el que quiera participar en el campeonato, si quiere se pone la canillera. No, yo no quiero, yo tampoco. No, es un deber. No puede haber ningún jugador, fíjese, ningún jugador sin esta canillera porque es un deber, no es una sugerencia. Es porque es necesario, por protección, porque es lo que corresponde y así se debe hacer y no se habla más del asunto. El que quiere participar se la tiene que poner. Es una orden, es un estatuto, es un mandamiento. Entonces la orden frente a esto que somos débiles en nuestros sentidos, que se desorientan y empiezan a escuchar cosas que no deben, mirar cosas que no deben, y todo es empezar en el orden de restaurarnos con Dios, restaurarnos con nuestra familia, lo que nombramos, temas mejorar nuestras relaciones, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y hay que ponerse toda la armadura de Dios para estar firme. La orden frente a esta realidad es colocarse toda la armadura de Dios. Porque no debemos colocar, y yo pregunto, ¿pero por qué? No, ¿por qué? Para resistir. No es para ir a atacar, no, si yo quiero esto para ir a atacar al diablo cochino, y ahí hablamos, y como que palabras repetidas. No, esto es resistir al enemigo, porque el enemigo va a empezar a ver que usted está firme escuchando palabra de Dios y va a empezar a querer influenciarlas para que usted piense cosas. Y ahí es donde vienen pensamientos como este: oiga, hermano, ahora que estoy escuchando el programa de radio, ahora viene y ahora como que más problemas tengo. Oiga, hermano, yo cuando quiero escuchar la radio, vienen personas acá a mi casa, mis hijos, y yo tengo que apagar la radio porque hay que tomar el lunch, como dicen allá en Estados Unidos, es la hora de 11 acá en este país, para servirse algo, un tecito, un café, algo, y llega mi hija y tengo que apagar la radio porque no me concentro. Desde que empecé, me comprometí, me pasa esto. No, ¿qué tiene de raro si es la hora de 11? Es la hora de la cena o la hora del lunch, como lo diga. No pague el teléfono, dígale a esta hora yo escucho palabra de Dios, sirvámonos algo o esperemos después del programa. No le echemos la culpa al diablo y que él está atacando eso, no, porque son cosas normales que deben de pasar. Soy yo el que tengo que tomar una decisión. Hermano, yo me comprometo con el Señor, pero el día domingo que me toca la reunión ir a la iglesia, tengo otros panoramas mejor y son mejor que alabar a Jesucristo. ¿Para qué estamos con cosas? No, si yo quiero estar en reunión en Zoom, pastor, vamos todos a conectarnos, perfecto y tal, y resulta que me quedo haciendo otra cosa. No, es que mi hijo quería hablar conmigo, es que mi hijo tuvo un problema con lo que sea. Y me saco, es más fácil. ¿Qué le estoy diciendo al Señor primeramente? ¿Y qué le estoy diciendo a mi entorno, a mis hijos? Que ellos son más importantes que Jesucristo en mi vida. ¿Qué le estoy diciendo a mis hijos con mi hecho? Que los domingos es más fácil ir a la playa o al campo o hacer otra cosa que ir a servir al Señor, que era mi compromiso. Entonces a mi hijo después no le puedo enseñar del compromiso. No, haga la tarea por su concéntrese. ¿Y usted por qué no se concentra cuando, porque los niños están así ahora, por qué no se concentra cuando usted está en reunión, pone eso, no pone la cámara y hace otras cosas? ¿Se da cuenta? Entonces es una orden colocarse toda la armadura de Dios para resistir. No es para innovar, para yo ponerle un color acá y motivos propios, no. Porque aunque no lo quiera entender o no lo quiera creer, estamos en medio de una batalla en la que tenemos que hacernos parte. O somos de Jesucristo a la manera de Jesucristo o somos de Satanás. Así de sencillo. Ya no está la opción de ser tibio. Por eso, el día malo son los problemas que tengamos. Hay personas que el Señor le ha ayudado con milagros, pero es la salvación la que Dios quiere que tengas. Es la palabra de Dios la que el Señor te quiere entregar, que haga vida en tu vida. Por eso el Señor, a los grandes milagros que hizo, siempre los perdonó antes, siempre los salvó antes y después los sanó. Eso es lo que quiere el Señor y las prioridades del Señor. No desconocemos el día de la adversidad. Por eso hay que estar preparados, mi hermano. En todo tiempo, todos los días. Por eso dice Salmo 62:8, esperar en Él en todo tiempo. Oh pueblo, esperemos en Él. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio en todo tiempo. Prepararse en todo tiempo para prestar defensa. Y vamos a estar firmes en ese día. Y habiendo acabado todo, vamos a seguir firmes, dice. Y habiendo acabado todo, estar firmes.
Hermanos, si el Señor va, perdón, el enemigo va a venir a atormentar, va a venir con esa acechanza y va a ver y va a sentir la gloria de Dios a través de usted, porque usted ya se negó a sí misma, porque usted se negó a sí mismo, porque usted ahora Jesucristo es el centro de su vida, ahora usted le da prioridad al Señor. Oye, el enemigo cree que va a mandar una potestad de esas de flojera, si sabe que ahora usted se levanta en el nombre de Jesucristo y no hay nada que lo convenza, no hay ningún panorama, no hay nadie que lo convenza de dejar de ir a alabar al Señor. Usted piensa que el enemigo le va a mandar una potestad, una pequeña, porque a veces ni siquiera es una potestad, ni siquiera es el demonio lo que me hace no comprometerme con Dios en mi mente, en mi corazón, en mi forma de hacer las cosas. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. No, es que el diablo no me dejó, no, es que no, como también a veces decimos, no, es que Dios me permitió viajar, Dios me permitió hacer esto, sí, pero ¿por qué no lo hice otro día? Aquellos que se están reuniendo en sus países, no, es que me conecté, ¿por qué no lo hice otro día? Es decir, mi mente y mi corazón hacen los panoramas de mi vida, y cuando tengo tiempo, si es que ahí estoy para el Señor, pero después digo, Señor, mi vida daré por ti, como dijo Pedro. Sí, Pedro. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, Señor. Y fue así. Por eso estamos estudiando las piezas de la armadura. Y a medida que vamos a unas piezas, yo le voy a ir haciendo una pregunta con cada pieza. Pero hay que entenderla. Y dice así Efesios capítulo 6 del 14 al 17, esta parte después seguiremos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablamos acerca de la verdad. Entendiendo que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esto y él veía a los soldados que le hacían guardia. Entonces Pablo manifiesta el conocimiento acerca de la forma correcta de colocarse esta armadura para que lo entendieran. Lo primero se inicia colocando el cinturón, que sujeta y permite amarrar la capa cuando era necesario usarla. Luego se coloca la coraza para proteger el corazón y gran parte del cuerpo, que es la parte superior. Enseguida el soldado se coloca el calzado para proteger sus pies, la parte inferior. Luego, un brazo, disponer el escudo. Con el brazo libre se procede a colocarse el casco. Y por último, el soldado toma su espada. Así es, en ese orden, no hay otro orden. Y el apóstol Pablo se dio el tiempo de verlo. Entonces yo hago una pregunta cuando entramos al cinturón de la verdad. ¿Tengo clara conciencia de esta batalla espiritual y qué es espiritual? ¿Tengo clara conciencia de esta batalla espiritual? Por eso hablábamos del cinturón de la verdad. La verdad, hermano, incluye sinceridad y honestidad. Eso incluye la verdad. Por eso es la verdad de Cristo la que nos liberta. Y fruto de esa verdad, nosotros debemos amar la pureza, amar la gracia y amar el entendimiento que se manifiesta en la iglesia que somos nosotros. Por eso, en esta verdad, hay un término que quería yo recalcárselo en esta que vamos a llamarle limpia conciencia. Es decir, nada en mi conciencia que me diga que lo estoy haciendo mal, que estoy mintiendo. La conciencia en los hijos de Dios es el espíritu que Dios nos ha dado. Ese espíritu que nos convence de pecado. En esta limpia conciencia debemos estar conscientes que la verdad nos capacita y nos deja listos para usar las otras partes de la armadura de Dios. En la verdad, el cinturón de la verdad tenemos que usarlo. Esta parte es fundamental, es básica, es muy importante, nos capacita para usar las otras partes de la armadura. Por eso hay que tener limpia conciencia, saber que lo que estás haciendo es lo que corresponde. Esta buena conciencia de que no estoy mintiendo, de que no me estoy autoengañando. No es que como miento y no me cae un rayo ni Dios me castiga. No, si no funcionan así las cosas. Es tu mente y tu corazón la que te hace creer que Dios no se enoja ni está enfadado contigo porque mentiste en silencio o fallaste en silencio. No, no funciona así.
En Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, para recalcar acá el cinturón de la verdad. Porque la verdad, acuérdense, nos capacita para usar todas las otras partes. Hay que recalcar esto, la limpia conciencia. Que yo ando en verdad. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 16 al 18, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, si alguien habla mal de mí, es que yo soy un mentiroso, es que yo soy un ladrón, que yo soy un lujurioso, que yo soy un pervertido, o que yo soy un flojo, o que yo soy un sucio, o que soy lo que sea. Si es una calumnia, es decir, es falso, eso el Señor lo sabe. A eso se refiere teniendo buena conciencia, es decir, yo sé que están mintiendo, yo sé que lo que dicen, no, yo sé, estoy tranquilo, Señor Jesús, te sabe que no es así. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Te pueden calumniar, pero pueden decir que eres una mala persona, te pueden decir que lo que digan, pero si están mintiendo, tú quédate tranquilo. Pero si no están mintiendo, tienes que hacer las cosas bien, tienes que volver a andar en verdad. Tenemos que tener buena conciencia al andar en verdad. Siempre, mi abuelita decía, siempre uno no es monedita de oro, siempre no le va a caer bien a todos, sí es verdad. Hay gente que va a murmurar de nosotros. Hay personas que no nos van a querer ni nos conocen. Pero si ellos murmuran como malhechores, ellos van a ser avergonzados porque están calumniando en su momento. Dios se encarga de eso. Yo no voy a decir, ¿viste que estás murmurando de mí? No. Eso hay que entender esos conceptos. Y esto habla de un buen o un mal testimonio. Yo no puedo decir que mejoré mis relaciones si tengo un mal testimonio. Por eso tengo que volví un poco atrás por las preguntas que nos hacían en relación a lo que estábamos avanzando de la armadura. No, el cinturón de la verdad, tienes que estar en verdad. Tenemos que tener buena conciencia al andar en verdad. Mire, Hebreos capítulo 13, verso 18. Ya dejamos claro, si hablan mal de mí, si murmuran de mí como malhechores y dicen cosas terribles de mí, es que mira, y este es ladrón y es mentira, yo no salgo a defenderme. A ver, ¿quién dijo que soy ladrón? Te maldigo en el nombre. No. Yo clamo al Señor y clamo al Señor por misericordia. Yo perdono para que Dios me perdone. Hebreos capítulo 13, 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Y cómo sé yo si tengo buena conciencia, hermano? Deseando conducirnos bien en todo. ¿No estamos conduciendo bien en todo? ¿Cómo vamos con eso? Por eso tenemos que conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad, créame que las cosas cambian. Por eso Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre. No, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Dios, a mi Padre, al eterno Dios, sino es por a través de la verdad. Porque la verdad, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y conoceréis a Jesucristo, y la verdad os hará libre, y Jesucristo os hará libre. Conoceréis su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo te va a hacer libre. Él es la verdad. La verdad nos está haciendo libre. ¿Estamos realmente dando buen testimonio a nuestros hijos en nuestra casa? ¿Ellos saben que Jesucristo es lo más importante para ti? O que te miran con cara de papito, ya pagamos esto. Ya, si el Señor sabe, vamos, ya vamos. Y hacemos otra cosa. Y ellos saben que mi influencia es más fuerte que la influencia del Espíritu Santo.
porque cambié los planes por ellos. Entonces cuando venga el día malo, ¿cómo lo voy a resistir? ¿Te das cuenta? Todo lo hay que hacer porque hay que resistir el día malo. Vienen días malos y otros días más malos. La palabra de Dios lo dice así. Por eso dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, esto que es verdad, no lo vendas, tenlo en ti, valóralo, entrégate como ejemplo, porque tenemos que andar en verdad. No hay mentiras pequeñas, no hay mentiras ingenuas ni sanas mentiras, no es mentira, y mentira es pecado, y ningún mentiroso entrará al reino de Dios, así de sencillo. Es decir, por eso la armadura de Dios empieza con estar, hay que ceñir vuestro lomo, ponerte recto, en actitud de avanzar, sin que nadie diga nada malo de ti, diciendo la verdad. Al contrario, y por eso tienes que tener a Jesucristo en tu vida, su Espíritu Santo, obedecer su palabra. Él es la verdad. Esta palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es verdad. Por eso es importante entender que nuestro Señor es verdad. ¿Por qué? Porque al final, nuestro enemigo, Él es mentira. Juan capítulo 8:44, Jesús lo explica muy bien. Dice así, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Gente que andaba en mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él decidió hacer las cosas a su manera y él no permaneció en esta verdad. Él allá cuando fue creado, él tenía un lugar privilegiado para adorar al Eterno, pero él quiso ser semejante al Altísimo. Él quiso que lo adoraran a él. Él no permaneció en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Sigo leyendo Juan 8:44. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Hermano, cuando yo hablo mentira, hablo de Satanás, hablo palabra de Satanás, hablo como él hablo mentira como él, porque dice, es mentiroso y padre de mentira. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo estás hablando? No, si lo hice y no lo hice. No, si estoy, pero no estoy. Sí, si yo lo escuché, pero no lo escuché. No, si voy en camino y aún no salgo. No, hijo, dale, no. ¿Y qué estoy enseñando? Por eso hay que tener cuidado de lo que hacemos. Por eso lo primero que es necesario para ponernos toda la armadura, la número 1, de que hay que saber es esto, es el cinturón de la verdad. Pero tengo clara la conciencia de esta batalla espiritual. Si yo estoy en mentira, no puedo echar fuera demonios. Porque el Señor no está conmigo, no está con un mentiroso. Si cuando yo peco automáticamente, yo me salgo de la protección de Dios. Yo me salgo de la cobertura del Omnipotente. Soy yo el que me salgo de este escudo protector de su gloria. Yo con mi desobediencia, con mi mentira, me salgo de eso. Por eso no puedo estar recto frente a Él como puertas eternas. No puedo estar. No puedo estar ahí, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa actitud de ceñir mis lomos, de estar listo para avanzar, no puedo porque no me puedo poner el cinto de la verdad porque no ando en verdad. Por eso Timoteo cuando le dice, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero gloria a Dios porque estamos solucionando eso y dejamos de ser mentirosos. Y andamos en verdad. Si me comprometo lo hago. No cambio planes. No, si no se trata del pastor, no se trata del apóstol, no se trata de tu líder, no se trata del hermano que te enseña. No, esto es un compromiso con Dios. Mi compromiso con el Señor tiene que tener obediencia, santidad, disciplina. La disciplina que nos cuesta mucho. La autodisciplina se llama dominio propio. Hay que tener sujeción y orden. Por eso ya tenemos cubierto lo que debemos mejorar, el cinturón de la verdad, o si no, no podemos seguir. Pero gloria a Dios porque aprendemos. Ya, vamos, sigamos entonces. Entonces vamos a la siguiente, a la parte número 2, a la pieza número 2. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Llevo la clase de vida que Dios me pide para formar parte de esta defensa?
¿Llevo la clase de vida que Dios me pide para formar parte de esta defensa? ¿Se acuerda que la pregunta anterior que le hice yo con el cinturón de la verdad era, ¿tengo clara conciencia de esta batalla espiritual? Porque a veces uno con mente, no, es una mentira pequeña, no le hace daño a nadie. Es mentira y esto es espiritual, es decir, hay un espíritu de mentira en mí. Por eso hay que entender estos conceptos. ¡Oh, qué fuerte! No, ese así es. Porque si yo mentí en lo secreto y el enemigo sabe, porque él estaba ahí influenciando, no es que él me movió los labios para que yo mintiera, o que me llevó los dedos para que yo escribiera en el WhatsApp, no. Ojo, que si hablan mentira o escriben mentira es lo mismo, sale de donde mismo y lo externalizas. Por eso, ¿llevo la clase de vida que Dios me pide para formar parte de esta defensa? Entonces aquí con esa pregunta entramos a la coraza de la justicia. La vida que estamos llevando. ¿Cuál es la vida que estás llevando? Coraza de justicia. La coraza de la justicia es la pieza que va al frente, que cubría y metía la cabeza ahí y cubría la espalda y cubría el pecho. Toda la parte de la coraza, todo el pecho, todo el pectoral, todo. Eso hacía, entonces cubría el corazón, cubría las partes importantes de frente del cuerpo del soldado. Esa es la coraza de justicia, coraza de corazón. La clase de vida que fortifica, que fortalece el corazón contra los ataques del adversario, es la que retiene la palabra de Dios, es la que retiene el sabio consejo del Señor. Lo practica y lo vive cada día. Porque la justicia de Dios es la palabra de Dios, es lo que Dios enseña, sus estatutos, sus mandamientos, su forma de vida, lo que Él quiere para ti. Y sabes quién vino a mostrar esa justicia de Dios para que tú ahora lo hagas como Él lo hizo. Jesucristo, Cristo Jesús, Él es nuestra justicia, Él nos justificó. El libro de Romanos habla completamente de la justicia a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia, Él vino a justificarnos y todo eso aparece en la palabra de Dios. Yo ahora creo lo que Dios dijo, lo que Dios enseña. Entonces ahora mi estilo de vida, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, ya no vivo yo, vivo en justicia. La clase de vida que fortalece el corazón, hermano, que le da esa seguridad contra los ataques del adversario, es la que retiene el sabio consejo del Señor. Lo practica y lo vive cada día. Hermano, es la única forma de proteger el corazón del peligro constante al que estamos expuestos. Es decir, viviendo sabiamente. ¿Se da cuenta que es sencillo? Para la gloria del Señor lo está entendiendo sencillo, pero hay que obedecerlo. Y ahí donde se pone complicado, no hay que hacerlo, hagámoslo. Vivamos sabiamente. Sabio es la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, verso 8. Y nuestro estilo de vida tiene que ser como Dios manda, como la Escritura dice lo que hay que hacer. Porque si Dios dice, haz esto, esto y esto otro, y si yo hago eso y eso otro, yo soy justo porque estoy aplicando la justicia, los mandamientos, lo que Dios como manda, yo lo obedezco. Y yo soy justo, ahora mi oración eficaz y yo soy justo puede mucho. El justo va a vivir por fe, porque yo para aprender de esta justicia tengo que saber de dónde viene, de su palabra. Y mientras más palabra de Dios en mí entendida y obedecida, más fe hay en mí, más creo, más descubro de mi Rey, más grande en mi Señor cada vez que descubro más de Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 8 dice, pero nosotros, es decir, los que vivimos esta vida en justicia, los que vivimos esta vida en obediencia, pero nosotros que somos del día, ¿por qué? Porque resulta que los otros son de noche, los que andan de noche. Es importante entender estos conceptos que el Señor deja claro en su palabra. Porque a veces nosotros no le damos una importancia mayor a lo de nuestro Señor porque no queremos involucrarnos más en la palabra de Dios. Por eso, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Esta justicia, y por eso dice coraza de fe.
¿Por qué? Porque la fe es por oír la justicia de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Más fe vas a tener. Usted va a tener más fe porque tiene más justicia, porque tiene más palabra de Dios creída. Por eso dice, pero nosotros que somos de día, porque no somos de noche, no somos los que andamos en maldad, estamos viviendo justamente como el Señor quiere. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, no soberbios, sobrios. Habiéndonos vestido, nos hemos vestido con la coraza de fe y de amor, porque esta justicia tiene fe y amor. ¿Y qué más tiene? Y con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos leyendo esta palabra, léala conmigo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, se lo leo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermano, no, si voy a ponerme la coraza de la justicia, ya tengo el cinto de la verdad, me dejé de mentir. Perfecto, entonces estás aplicando lo que estás aprendiendo, la palabra de Dios la estás obedeciendo. Lo pequeño sí, hermano, la verdad, pero con lo más complicado ahí estamos viendo cuándo empezamos. No, si no es como la dieta. Hermano, nos ha costado tanto estar atentos a la palabra de Dios. Créame que nos ha costado mucho. Es un tema de actitud, soy yo el que tengo que cambiar esa actitud, soy yo, no le puedo pedir a mi mente y a mi corazón que cuando duerma en la noche sonámbulo busque la Biblia, abra la Biblia y lea la Biblia. No, soy yo el que debo hacerlo con entendimiento, soy yo el que tiene que hacerlo sabiendo que es mi necesidad conocer a Jesucristo como dicen las Escrituras. ¿Por qué? Me dirá usted. Porque Jesús dejó claves tan maravillosas y ayudas tan sencillas como cuando nos dice ahí en la palabra del Señor, Jesús les dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, para creer en el Señor, como dice la Escritura, para que corran en nosotros como esos ríos de agua viva, tienen que estar en nosotros, ¿qué? El creer en Dios. ¿Pero creer cómo? Como yo creo, como siento. No, como dicen las Escrituras. Creamos en el Señor como dicen las Escrituras. Para eso son necesarias las Escrituras. Y mientras más palabra de Dios, esa palabra de justicia en ti, tú tienes la coraza de la justicia. Pero creer implica, acuérdense, obedecer y hacer su palabra. Por eso es importante entenderlo, como el Señor lo quiso hacer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es su Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo sin medida? Cree en Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Y qué dice el Señor? Que tienes que creer y tienes que vivir conforme Él, como Él manda. Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando, dijo. Entonces a veces queremos ir a pelear contra el enemigo y no somos ni siquiera amigos del Señor porque no hacemos lo que Él manda. Por eso esta coraza de la justicia. Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida, en el camino de esta palabra de Dios está Dios. Con la palabra de Dios que vamos a encontrar a Dios, con la palabra de justicia, con la palabra de verdad que vamos a encontrar al justo, al verdadero. Por eso hay que ser justos, como Él es justo. Primera de Juan capítulo 3, por favor, del 7 al 10, vamos a leer para fortalecer esto de que te pongan la coraza de la justicia. Y hay ejemplo cómo ser justo, ahí está la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 del 7 al 10 dice: hijitos, nadie os engañe, hermanos, que nadie más te engañe. El que hace justicia es justo, así de sencillo. El que hace la palabra de Dios la obedece, él es justo, él es hijo de Dios. El que no. El que dice que va a obedecer, no está obedeciendo. El que está obedeciendo ahora en el presente, ahora ya, en la justicia está ahí, ahora ya, él es justo. El que hace justicia es justo como él, como nuestro Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es sencilla la palabra del Señor. Es sencillo dejarlo claro.
Por eso es necesario que leamos la Escritura, para conocer a Jesucristo, como dice la Escritura, y de la forma que Él nos entregó su justicia, su verdad. Hijitos, lea conmigo, por favor. Hijitos, nadie os engañe. Es decir, hemos sido engañados mucho tiempo por el enemigo, sí, pero también por nuestra mente, nuestro corazón. ¿O no? Le echábamos la culpa al enemigo y era nuestra mente, nuestra flojera, nuestra comodidad, nuestras decisiones tomadas humanamente, sentimentalmente, nostálgicamente, familiarmente, que nos mostrábamos con obras que Dios no era el centro de mi vida, y ahí me voy dando cuenta y no quiero ver los ídolos que tengo que están entre Dios y yo. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, es así de sencillo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Para eso apareció nuestro Dios, por eso vino nuestro Dios a la tierra y vino carne y sangre como hijo. ¿Para qué? Porque nosotros participábamos en carne y sangre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que anda en justicia, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire, todo aquel que es nacido, aquí estamos explicando cómo ser justo. Ser justo es vivir la vida como Dios quiere que la viva, aplicando su palabra. Ahí está toda la enseñanza. Y en este ejemplo yo les dejo claro, primera de Juan capítulo 3 versos 7 al 10. Acá lo vamos a explicar sencillamente, porque aquí deja claro lo que nos preguntan. Nos preguntan cómo ser justo de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. La justicia de Dios, la palabra de Dios, es lo que Él nos manda, lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, lo que está escrito siempre, desde siempre. Y como no lo entendíamos y necesitábamos ejemplo, nos mandó a Jesucristo. La justicia de Dios, y en esto me quiero detener un poquitito, que bueno que mi hermana me preguntó. La justicia de Dios decía y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, antes de que viniera Jesucristo, la justicia de Dios decía que la paga del pecado es muerte, es decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sale en Romanos. Entonces nadie podía acercarse al Señor porque la justicia y lo que es justo. Está establecido en los mandamientos, los estatutos de Dios, que aquel que peca, muere. Así de, eso es justo. Hoy murió este pecador. Pero ahí estaba la justicia. Eso ya lo decía. Lo justo es justo. ¿Cierto? No decir, no, Dios no cambiaba, no, ya estaba escrito eso, estaba establecido. Y como nadie podía acercarse a Dios porque iba a morir, Dios mismo trajo el plan de salvación para quitar el pecado del mundo, de la forma en que le había enseñado al hombre. Pero como nadie era perfecto, nadie era bueno, no había ni uno bueno, tuvo que venir Él, y fue el Cordero de Dios, y es el que quita el pecado del mundo sin mancha. Cumplió, por eso cumplió toda la ley, cumplió todo lo que está establecido. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, lo tentó el enemigo con todas las situaciones para que él cayera en alguna, y si caía en alguna, entraba en la injusticia, porque pasaba a llevar un estatuto o mandamiento que Dios dijera no mentir, y si el diablo lo hubiera hecho mentir, ya este es injusto porque se salió de la justicia. Era verdadero, pero ahora mintió, se salió de la justicia. El conocer el plan de salvación como Dios quiere que lo hagamos, siempre quiso que lo hiciéramos y mandó al hombre, le dejó ejemplo en todo, desde Deuteronomio 39, desde Génesis 6, desde Génesis 1, siempre el Señor quiso, pero al hombre le costó. Como enseñamos el otro día, si usted lee los 10 primeros nombres, desde Adán hasta Noé, hasta antes del diluvio, lo que significan, habla de que el Señor venía a la tierra.
Es maravilloso esto, pero el enemigo quería mantenernos en la ignorancia de la palabra de Dios. Entonces el Señor, hasta el día de hoy el enemigo quiere que tú no leas la Biblia, que no entiendas cómo lo hizo Jesucristo. Por eso ahora hay textos como estos que vas a entenderlo, que dicen, tengan ustedes, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Es decir, vivan como Él vivió, vengan como Él vino, habiten como Él habitó, muévanse como Él se movió, porque Él es justo, el único justo. Vino a dejarte ejemplo en todo, para que así como Él hizo, usted también haga, viva en justicia. Por eso ahora voy a leer de nuevo 1 Juan 3, 7 al 10. La cosa es que la justicia decía, acuérdense, que la paga del pecado era muerte. Por eso ninguno estábamos cerca de Dios, ni en Dios, ni frente a Él podíamos estar. Entonces vino Dios con la imagen de hijo, y Él vino y murió por todo el mundo. Él quitó el pecado del mundo, Él pagó esa deuda, Él redimió al mundo. Porque Él era el único cordero sin mancha, era el único justo que cumplió la justicia de Dios completa, los mandamientos, los estatutos. Él no dejó nada sin cumplir. Por eso Él puede decir, consumado es, porque Él no cometió ningún error. Yo pago la cuenta, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los injustos se morían, pero Él vino con su justicia. Entonces ahora, Él murió por el mundo. Entonces ahora aquel que tiene fe en Jesucristo como su Señor, que murió en la cruz por mí, pagó mi precio, pagó mi deuda, Él me redimió, Él es mi redentor, porque Él murió por mí para pagar mi deuda, que era la muerte. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y yo soy salvo inmediatamente de eso. Pero ahora, como mi fe en Jesucristo es esa y es real, mi fe tiene que tener obras. Y la primera obra es obedecer a Jesucristo, obedecer su palabra. Tráiganme la justicia de Dios para acá, tráiganme la palabra de Dios porque yo quiero obedecerla, porque tengo que ser santo como Él es santo, tengo que ser justo como Él es justo. Para eso es la palabra de Dios, la Biblia. No puede ser que yo siento que me dijeron por profecía, no, lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso ahora volvamos a Juan, 1 Juan 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. Es así de sencillo. La palabra de Dios es la justicia. Los estatutos de Dios es la justicia. Resumámoslo, la palabra de Dios es justicia. Él vino y obedeció en todo. Cumplió la palabra. El que hace justicia es justo. El que cumple la palabra de Dios es justo. El que obedece la palabra de Dios es justo. El que anda en obediencia es justo. El que anda en obediencia absoluta es justo, como Él es justo. ¿Se entiende, mi hermana? Hacer las cosas a mi manera. Por eso cuando le dices, Señor, queremos seguir contigo, en pos de ti, contigo mismo, unido a ti, Señor. Perfecto. Déjense de hacer las cosas a su manera. Eso niégate a ti mismo. Déjense de obedecer cuando quieran. Déjense de hacer las cosas a su manera, como es que lo soñé, es que siento, es que Dios me mostró. No, está la Biblia para eso, mi hermano, en el nombre de Jesús se lo digo. Hay tantas personas, hermano, es que sentí el Señor esto. No, hermana, no es así, no es así. Aunque mi espíritu me dice que no es así, perfecto, pero tengo que mostrarle con la Biblia que no es así. Porque mi mente me quiere convencer de que soy espiritual. Mi mente me quiere convencer de que soy espiritual sin necesidad de obedecer la justicia de Dios. Justicia. En su país, ¿qué es lo que es justicia? Son un conjunto de leyes que hay que cumplir. Aquel que las cumple está bajo esa justicia. Aquel que no vas a llevar ese estatuto no me conviene y lo hago igual y soy malo, soy injusto. No tengo justicia en mí aplicada. ¿Se da cuenta que es sencillo? Entonces la justicia de Dios es la palabra de Dios, como Dios quiere que tú te conduzcas. Como quiere que usted viva. Y como nos costaba, nos trajo un ejemplo. Vino Él mismo a dejarnos ejemplo. El justo, para que el que hace justicia es justo como Él es justo. Por eso Jesús le dijo, os he dejado ejemplo en todo. Os he enseñado todo también, dijo. Mayores obras que la que yo hice, vosotros hagan. Tengan la mente de Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo el Señor. Hagan lo que hizo Él. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Es decir, vivamos justamente como Él es justo. Él vino a dejar ejemplo. Hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que se sale de la justicia. El que se sale de lo que Dios manda. Por eso alguien me dijo, no, a mí déjeme ahí nomás porque yo no quiero aprender más, déjeme ahí nomás con lo que tengo, estoy aprendiendo lo que tengo porque el que más se le da, más se le demanda, hermano, déjeme ahí nomás. No, hermana, ¿sabes tú que también hay castigo por ignorar la palabra de Dios? ¿En serio? Sí, pues. Así que es más delicioso conocer la palabra de Dios y te vas a deleitar. Cuando entiendas la palabra de Dios y estos temas, te vas a gozar y te vas a deleitar. Y hermana, si te estás deleitando ahora, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque la Biblia, la justicia de Dios dice, deleítate, ven, deleítate en el Señor, deleítate en su palabra, obedeciendo su palabra, que sea un deleite para ti, tener feliz a Dios. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si está llena de promesas maravillosas a los que obedecen. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca del principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, las injusticias del diablo, las mentiras del diablo. No, si no morirás. Dios sabe que el día que comas vas a ser como Dios, sabiendo el bien. Lo engañó, si vas a morir. Porque el diablo es injusto, porque él es pecador, no hay justicia en él. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso todo aquel que ha sido de Dios no practica pecado, no practica injusticia. Por eso ahora entiende por qué ya orar es hablar con Dios, ¿cierto? Yo sé quién es Dios. Entonces ahora yo sé quién es Dios, lo que Él quiere, lo que Él manda, yo lo obedezco, estoy en su justicia y yo estoy hablando con mi Dios porque sé que le gusta, como le hablo, yo sé que le gusta, que le adore, que le cante, que le reconozca, que agradezca, que recuerde su palabra. Yo sé que le gusta, le agrada eso a Él. Entonces, ya, mi oración es conversar con Él. Entonces mi oración ahora, como yo le conozco a Él y sé cómo acercarme a Él, mi oración es eficaz. Y como yo ahora obedezco su palabra y ando como Él anduvo, por eso dice, tenemos que llevando por todas partes, siempre en el cuerpo, la muerte de Cristo para manifestar la vida de Jesús a través de nosotros. Entonces, yo hablo con Él, oro, yo sé cómo llegar a Él, sé quién es mi Dios, en mi oración es eficaz. Y como yo soy justo ahora porque obedezco la palabra de Dios, obedezco la justicia, no hay pecado en mí, ahí recién se cumple la fórmula maravillosa que dice que la oración eficaz del justo, del que aplica justicia, puede mucho. Ahí vamos a entender, por eso mi oración no llegaba al techo. Por eso mi oración Dios no la escuchaba. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel, mire, fíjese, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es así de sencillo. Por eso cuando le decíamos, hablábamos del texto de que le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablábamos ahí en la verdad. Por eso no es llegar y ponerse el cinto de la verdad si estoy en mentira, hermano. Si ya, sencillo, viene a mi mente ya la ofrenda, el diezmo, es un deber, es un mandamiento. Ya pedir plata. No, gracias al Señor no tenemos que pedir dinero nosotros. Pero sí, mi deber es entregar palabra de Dios. A eso soy deudor, a entregarte palabra de Dios. Mentir, no puede mentir ningún mentiroso entre el reino de Dios. Por eso lo dice, ningún afeminado, perfecto. Claro, pero si Dios trae un afeminado para acá, le entregamos con amor la palabra del Señor y impulsando, porque no tenemos lucha con ese cuerpo de carne y sangre. Tenemos lucha con aquello que lo tiene en esa situación, que lo influenció y tiene dentro ese espíritu que está dentro. Contra ese espíritu yo tengo lucha. Contra ese espíritu, en el nombre de Jesús. Se da cuenta que hay que entender los conceptos.
Por eso es importante. El Señor me dice, mire, el Señor, yo soy muy rápido para hablar, mucho, rápido, todo rápido. Y el Señor me dice, anda lento, guíate por mi Espíritu Santo, Juan, guíate porque mis hijos están extendiendo, mis hijos están aprendiendo, mis hijos están gozando, mis hijos están entendiendo que yo soy justo, porque les doy la oportunidad y por eso les doy mi justicia y les hablo antes de tiempo y a tiempo y algunos hasta después de tiempo para que se levanten. Es hermosa esta palabra de Dios, pero no entienda que el diablo también tiene gente bajo su influencia. Por eso cuando hablábamos de la verdad, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y si lo complementamos con este verso 10 de 1 de Juan 3:10 que estamos hablando, es dejarlo claro, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Le dije cómo, todo, verso 9, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Mi espíritu ya no va de continuo al mal mi ser, porque mi espíritu te reconoce. Soy uno con el Señor. Aquel que es espiritual se puede unir al Señor y es uno con él. A eso se refiere el texto. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, yo me uno al Señor porque yo soy espiritual, no emocional, ni sentimental, ni temperamental. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gracias, Señor, porque hay muchos. Y les deja más que claro, ahora vamos al otro bando. En esto se manifiestan los hijos de Dios, sí, y los hijos del diablo. Lo dejamos claro. ¿Y cuáles son ellos del diablo? Todo aquel que no hace justicia. ¿Cómo me voy a poner la coraza de la justicia si voy a perder la vida porque no estoy con la vida? Porque no estoy con la verdad. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No se pase por la cabeza que es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no anda en la palabra de Dios no es de Dios. ¡Uy, qué fuerte, Señor, lo que dijo! ¿Y qué le dijo el Señor? ¡Uy, me pasé un poquito! Sí, Señor, es que dura es tu palabra. Y hay unos discípulos que se están yendo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? Hermanos, si nosotros, gloria al Señor, que van subiendo la cantidad de hermanos que nos escuchan, gloria a Dios en todo el mundo, gloria a Dios por eso, porque la gloria es solamente para Él, pero no queremos subir la audiencia, queremos subir a la presencia de Dios, los que estamos siendo salvos por ser justos, por aplicar la palabra de Dios, porque somos santos, porque Él es santo, porque nos apartamos del mal y nos acercamos a su justicia, porque nos apartamos del enemigo y obedecemos a su justicia, somos justos y por eso en el nombre de Jesucristo, esta promesa maravillosa es tuya. El justo por la fe vivirá. La oración eficaz del justo puede mucho. 7 veces caerá el justo y será levantado. Aquel que está obedeciendo en el nombre de Jesús. No veas el problema, no veas el que dirán. No, aférrate a Jesucristo, su justicia que dice: no te dejaré ni desampararé. ¿Por qué? Porque estás ordenándote, porque estás poniéndote la coraza de la justicia. Estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Estás siguiendo el ejemplo que dejó de Jesucristo. Y ojo, tienes aflicción, pero confía en Jesucristo, porque Jesucristo venció esas mismas aflicciones. Bendito Señor, por eso Él como sumo sacerdote y vino como cordero también. Por eso dice: no tenemos un sumo sacerdote que no sepa de tu sufrimiento, de tus dolores. No, Él fue tentado en todo pero sin pecado. Él sabe lo que estás pasando porque Él es justo. Bendito sea el Señor. Es tan rica la presencia del Señor, es deliciosa su palabra, pero el Señor sabe que hoy en día, en estos días, van a venir personas diciendo otros temas más agradables a los ojos porque hay comezón, pero a los oídos porque hay comezón de oír. Pero esta palabra es para los que quieren ser salvos. Esta palabra es para aquellos que quieren ponerse toda la armadura de Dios, como la palabra de Dios manda, no como la emoción, el sentimiento, el compadrastro, el nepotismo lo manda, no, como la palabra de Jesucristo lo manda. Por eso en el nombre de Jesucristo te bendigo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza.
Ponte el cinto de la verdad. No, mentira, no me autoengaño. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No hagan ni tal de pensar que puedes burlar a Dios. De bromear con Dios, no, si son bromas en serio, no, Señor. Por eso vive sabiamente. ¿Y cómo sabiamente? En tu propia prudencia, no en la palabra del Señor. El justo por la fe vivirá. Es decir, el justo por escuchar más palabras, entenderla, obedecerla y aplicarla en su vida, su fe crece y vive. Porque hacemos justicia, somos hijos de Dios. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero los que somos de Dios hacemos justicia y amamos a nuestro hermano. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por eso que en el nombre de Jesús hay que entender esto, hermano. Porque hay que ponerse toda la armadura de Dios. Y espero que podamos comprender esto hermoso. Espero poder haberme hecho entender estos conceptos maravillosos. Porque el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. Porque ahora hay que ser lleno del Espíritu Santo sin medida. Para eso hay que sacar todas las mentiras, todo aquello que no es de Dios. Y tenemos que sacar todo lo que es injusto, porque tenemos que ser justos. Por eso cuando dice ahí en Corintios capítulo 1 verso 3 habla del amor. Cuando dice el amor no se goza de la injusticia, no, todos hablan al tiro, los derechos humanos, no, el amor, aquellos que tienen a Dios en su vida, de su amor, no se andan riendo de las cosas que no agradan a Dios, que son injustas, que son fuera de la palabra de Dios. No me ando riendo del humorista que cuenta chistes doble sentido. No me ando riendo del bullying. No me ando riendo de aquellos que andan mostrando el cuerpo en TikTok. Aquellos niños que se burlan del otro y sale gracioso. No, yo no me gozo de eso. Porque el amor no se goza de la injusticia, de lo que no es de Dios. Yo no me agrado de lo que no es de Dios. No me ando alegrando, riendo. Aquí va el buena, estuvo bueno el humorista. No, en el nombre de Jesús, esos detalles hay que vivir conforme el Señor quiere. Por eso hay que entender esta palabra del Señor. Por eso esta justicia. Muchas veces no entendemos porque no buscamos. Y nos creemos justos. Como me dice el hermano, ahora estoy entendiendo lo que es justicia. Y ahora te vas a gozar conmigo. Hay muchos que dicen, porque dice la palabra de Dios. Y ponen ese tono de voz. Dice la palabra de Dios. El limpio, límpiese más. Y un día le pregunté a un predicador, ¿me puede decir dónde sale ese texto bíblico que tanto se usa? Limpio, límpiese más. Y el sucio, ensúciese más. No existe en la Biblia. Al menos la que tengo yo. Pero sí dice algo más profundo. Y algo que sí dice en la Biblia, para todos los justos que se quieren poner la coraza a la justicia y vivir como Dios manda, como dice su palabra, como dejó ejemplo y como nos enseña a través de toda su palabra. Apocalipsis capítulo 22, por favor. Dice así la palabra del Señor, el verso 11. El que es injusto, el que vive sin palabra de Dios se refiere, el que vive a su manera, el que vive según lo sentimental y piensa que es espiritual, aquel que es emocional y piensa que es espiritual, aquel que es familiar, no, que mi prima, mi amiga, mi tío, y estamos listos, estamos sirviendo al Señor, estamos listos, y no como la palabra de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, el que es obediente a la palabra de Dios, el que sabe cuál es la palabra de Dios, cuál es la justicia, practique la justicia todavía. Siga obedeciendo, siga caminando en justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Quieres? Si no sabías lo que era la justicia y ahora lo sabes, empecemos a ser justos. Pero no podemos seguir igual. Siempre podemos mejorar, perdón. Por eso, los justos somos los que obedecemos al justo, a su palabra. Los que decimos, sí,
Que sea lumbrera mi camino, quiero ser justo. Que sea lámpara a mis pies, pero todos los 24 horas del día. No solamente a momentos. Para poder manifestar esta vida de Jesús en nuestras vidas. Por eso, vamos arriba a los justos. Porque literalmente vamos a ir arriba a su presencia. Él viene por los justos. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ponte la coraza de la justicia. Vive como Dios quiere que vivas. Manifiéstate como Dios quiere que te manifiestes. Porque va a venir el enemigo y te va a querer hacer algo y no te va a tocar el corazón. No te va a tocar ahí esa parte porque está cubierta. Porque cuando el enemigo te vea y ve acá, así como los superhéroes tienen su símbolo en el pecho, va a decir: soy de Jesucristo. Yo soy la imagen de su Hijo, Jesucristo. Yo soy Jesús, porque dice en Juan 15, el que permanece en mí y yo permanezco en él, lleva mucho fruto, lleva mucho Jesús. Tenemos que ser la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Ese es el propósito. Por eso cuando te ve el eterno Dios, te ve a ti, ve la justicia de su Hijo Jesucristo que has tomado como tuya, la ve y te ve justo. Y cuando tu enemigo te vea que practicas la justicia, ni siquiera te va a molestar, se va a alejar, va a huir de vosotros porque le vas a resistir, obedeciendo la justicia de Dios, la cual entregamos esta coraza para que te la pongas, porque hay que seguir vistiéndose de toda la armadura de Dios, paso a paso, como Dios manda. En el nombre de Jesucristo sellamos esta palabra en tu vida, en tu mente, en nuestro ser, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.